Buenas noches, esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque siempre nos gusta tocar temas nacionales. Sin lugar a dudas, esta es una semana muy fuerte. Por un lado, el juez Daniel Rafecas decidió desestimar la denuncia de Nisman contra la presidenta de la Nación y sus ministros. El fallo ha sido un fallo impecable, muy duro, donde planteó que ni las alertas rojas ni la famosa comisión de la verdad nunca se concretaron, por ende el delito no existía. Ha sido el tema de la semana. El segundo tema importante de la semana es que la presidenta hizo nuevamente cambios en el gabinete, lo que demuestra que va a gobernar hasta el 10 de diciembre de este año, firmemente. Por un lado, Capitanich, que estaba muy desgastado, especialmente por los medios de comunicación, que lo criticaban muchos medios de la oposición, y después se vuelve al Chaco, y por otro lado, asume Aníbal Fernández, se cambia el ministro de Salud, donde Mansur también vuelve a Tucumán, porque seguramente va a ser el candidato del Frente para Victoria, y asume Guado de Pedro, un segundo camporista en el gobierno, y un hombre que hay que tenerlo en cuenta. Entonces es el interlocutor de la Cámpora con Daniel Scioli. Anotémoslo para más adelante. Bueno, estos cambios de gabinete sin lugar a duda demuestran de que la presidenta va a seguir gobernando día tras día. En este primer programa lo vamos a tener, por un lado, a Gustavo Marangoni, que es el presidente del Banco Provincia y además es candidato por la ciudad, por la capital federal, que hay elecciones dentro de poco tiempo. Vamos a tener a varios politicólogos, encuestadores, para hablar un poco de la realidad de los candidatos, cómo están midiendo. Y al final va a estar Quivo Carlotto, es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y ya nos vamos encontrando acá con Gustavo Marangoni. Y la primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo viste el fallo del juez Rafecas esta semana? Oportuno, sensato, criterioso. Me parece que, independientemente de las otras cuestiones que se dieron posteriormente a la presentación del fiscal Nisman y a la necesidad, obviamente, de llegar a la verdad en cuanto a las circunstancias de su muerte, creo que la denuncia original no tenía sustento. Me parece que desde el punto de vista jurídico, pero además también, y esto me parece fundamental reivindicarlo, el hecho de que hay decisiones políticas que no son judiciables, porque vos te imaginás que si cada decisión que tomara este gobierno, el que venga, o todos los gobiernos hacia el futuro, fuesen judiciables en cuanto a la voluntad, en cuanto a encontrar un camino. Uno puede legítimamente no estar de acuerdo, por ejemplo, con el memorándum. Puede decir, no me parece correcto, no me parece apropiado, lo hubiese hecho de esta manera, no lo hubiese hecho, y eso, por supuesto, es una posición política. Ahora, esa decisión no puede ser judiciable, y cuando te escuchaba en la presentación, coincidiendo con tus apreciaciones, uno diría que se trataba de un delito imposible. ¿Qué es un delito imposible en términos jurídicos? Cuando yo te acuso de algo que en realidad no tiene sustento alguno. Suponte que yo, alguien te acusa de haberme matado a mí y aparezco yo en la reunión. Y vos decís, bueno, no hay posibilidad de materializar ese delito. Entonces me parece que el fallo o la decisión de Rafecas le viene a poner un poco más de racionalidad a la actuación de la justicia. Y todos necesitamos en la política, en la justicia, en la legislatura, en todos lados, aportar tranquilidad, certidumbre. Vos sos el presidente del Banco Provincia, y antes de entrar a temas más específicos, ¿cómo estás viendo las variables económicas a partir de Banoli? Parece que hay una estabilidad. Mejor. Mirá, y además la inflación está bajando. Creo que vamos a tener muchos meses. Un 2015 mejor que el 2014 en todo, en nivel de actividad, en términos de precios, vamos a tener en términos de consumo también. Yo creo que el 2014 fue un año digamos, tenso y más frío, y además lo que había sido el enero de la devaluación, etcétera. El año terminó mejor de lo que lo había empezado, y creo que en el 2015 vamos a tener un mejor comportamiento de las variables. Creo que eso siempre es bueno, siempre destacando que a lo largo de todo este tiempo, y aún en el 2014, sin ser un año
ideal en términos económicos, pero es importante señalar que se mantuvo el nivel de empleo, que creo que eso es importante, porque vos fijate que en otras circunstancias, si la economía se resfriaba, inmediatamente se disparaba el desempleo. Y yo creo que aquí hay una decisión política muy fuerte y muy grande de conservar ese gran ordenador social que es el trabajo. Yo creo que eso es justamente también algo distintivo de la política en los últimos años, custodiar todo lo que hace a los niveles de actividad, de consumo, y yo creo que bueno, es una buena plataforma para plantear de cara a los próximos años la necesidad de un marco de inversiones, de todo lo que hace a obras de infraestructura que nos van a permitir el salto del crecimiento al desarrollo. ¿Cómo estás viendo al Frente para la Victoria de acá a las PASO, que son el 9 de agosto? Mirá, yo creo que va a haber dos miradas de la Argentina que van a disputar esta elección. Lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo. Una es la del Frente para la Victoria y la otra es la del PRO, que encarna Mauricio Macri. A mí me parece que Daniel Scioli, que es el que, no solo por la lectura de las encuestas, sino también por lo que vemos en la calle, recorriendo todo el país con él, es el que mejor sintetiza las necesidades del Frente para la Victoria de cara al futuro. Tiene posiciones muy claras, Daniel, no solo por lo que ha hecho a lo largo de estos 12 años, sino por lo que reafirma en todas estas últimas semanas y meses. Bueno, él se ha expedido respecto de el ANSES, respecto a Aerolíneas Argentinas, respecto de la asignación universal por hijo, respecto de la política de derechos humanos del gobierno, no solo ahora, digo siempre. De Macri dice que quiere cambiar. Bueno, lo que no aclara es qué es lo que quiere cambiar, cuánto lo quiere cambiar, y me parece a mí últimamente dijo que le caen bien las ideas del peronismo, sí, ¿no? Lo que pasa que, pero creer eso al lado de Elisa Carrió, que dice que el peronismo es una fuerza autoritaria, de corrupta, de asesinos, etcétera, y que ha hecho todo mal a lo largo de la historia, es difícil de creer. Me parece que eso responde más a alguna instrucción de marketing, de algún asesoramiento, pero creo que lo importante es que va a haber una discusión entre dos miradas. Y yo te diría que eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay una mirada que encarna, me parece, el PRO, que hay que ver la ciudad y hay que ver lo que propone para el resto del país, para darte cuenta que hay un doble estándar. Cuando Macri se pone el traje de candidato presidencial, habla de bajar los impuestos, de quitar las retenciones, a todo con el que se cruza le dice te bajo los impuestos. Ahora, cuando ves lo que hizo en la capital federal, es el distrito que aumentó los impuestos más que cualquier otro, 750% aumentó los impuestos, 1000% aumentó la deuda, 1000%. Y además tiene déficit 7 de los 8 años que gobernó. Entonces vos decís, bueno, me parece que hay un doble estándar, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Cuando habla como candidato presidencial, dice hay que descentralizar recursos y se desgarra las vestiduras del federalismo fiscal. Pero como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que ha hecho es desactivar las comunas consagradas por la Constitución y a los comuneros elegidos por la gente y poner gerentes en lugar de respetar la decisión de los comuneros. Y además, por supuesto, no darle ningún recurso. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, el gobernador en la provincia de Buenos Aires, le ha dado más recursos a los municipios que nunca. Entonces me parece, insisto, que aquí se dice una cosa, se hace otra, y ni hablar de que un partido que se jacta de ser el espíritu republicano encarnado, no le quiere dar la posibilidad de interna, si vemos cómo están presionando a la candidata o a la precandidata Cerruti para que no lo haga, digamos. Así que me parece que la sociedad tiene que serenar. Antes de seguir con, claro. Quiero hablar de tu candidatura y eso. ¿Cómo viviste estas declaraciones de Montoya, que es presidente del Grupo Provincia, diciendo de que como que el Frente para la Victoria es casi el Frente para el Fracaso, que hay que cerrar? Fue muy criticado por propios compañeros. Mira, yo creo ministros que del gobernador, ¿no? Yo creo que a lo largo de estos 12 años, si hay algo que le ha dado a Daniel Scioli confiabilidad y previsibilidad, es participar siempre del mismo espacio político. Es decir, primero el justicialismo desde el año 97 que ingresó a la política, pero además 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015
Frente para la Victoria. Hay otros protagonistas de la política que han decidido irse del Frente para la Victoria. Es legítimo que lo haya hecho, me estoy refiriendo al caso de Massa, pero bueno, ha elegido otra posición política, otro lugar, otro espacio. Competiremos desde el Frente para la Victoria con todos aquellos que quieran presentarse luego de las PASO en las elecciones, pero lo vamos a hacer con la consecuencia y la coherencia política que caracteriza a Daniel. Bueno, contame las 2 o 3 medidas más importantes para ser candidato en la capital. ¿Qué te gustaría hacer de cambios en esta ciudad? ¿No? Algunas cosas las fuiste contando. En primer lugar, las obras de infraestructura importantes que la ciudad necesita en materia de transporte y en materia de alivio de las inundaciones. En materia de transporte, porque a nosotros no nos gusta hacer política en la ciudad como el PRO hace política a nivel nacional, donde no reconoce nada de lo que ha hecho el gobierno nacional. Todo está mal. No hay nada que en estos 12 años parezca positivo. Bueno, nosotros decimos que en la ciudad de Buenos Aires, si hay algo que está bien, lo vamos a conservar y lo vamos a mejorar. Ejemplo, el Metrobús. ¿Es un progreso el Metrobús? Sí, es un progreso el Metrobús. Y no le vamos a andar esquivando las cosas. Ha mejorado en parte el transporte de la ciudad. Ahora lo que decimos es que es incompleto y que en última instancia hay una mirada que nosotros no compartimos, que es visto como sustitutivo de la extensión del subte y no como complementario de la extensión del subte. Todos recordarán que el candidato Mauricio Macri, allá lejos y hace tiempo, decía con acierto que la ciudad podía extender su red de subterráneos 10 kilómetros por año. ¿Sabes cuánto extendió Macri desde que asumió hasta ahora? Es decir, las estaciones que él comenzó y que él terminó, ¿cuántos kilómetros son en 8 años? 5 kilómetros. 5 kilómetros. .6, para ser más exactos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que Buenos Aires, una ciudad que en 1913, en 2 años, con pico y pala, hizo entera la línea de subtes, 100 años después, con tuneladoras, con máquinas, que cuando hacen el pozo, vamos a decirlo para que la gente no se entienda, cuando hace el agujero por debajo de la tierra por donde va a pasar, además va poniendo el concreto alrededor en una superficie como la de Buenos Aires, arcillosa y plana, y con la posibilidad, como ha demostrado el gobierno de la ciudad, que se ha endeudado en dólares, de tomar dinero en el mercado internacional, no puede extender más que unos pocos kilómetros las líneas de subte por año. ¿Por qué? Porque ha elegido el camino más sencillo. Y si bien yo digo que el Metrobús es un progreso, pero es un progreso modesto. ¿Por qué? Porque otras experiencias de América Latina, como Distrito Federal de México, Bogotá, Brasil, Santiago de Chile, Río, exactamente, han incorporado el Metrobús, pero como algo más que un carril exclusivo de colectivos. Lo han hecho cambiando las unidades por unidades más grandes, lo han hecho con molinetes en las dársenas, lo han hecho incorporando tecnología, lo han hecho con un boleto único, integrado con los otros medios de transporte. Yo creo que Macri, que todos esperaban y que a él le gusta definirse como un gestor y no un político, ha sido, y lo reconozco, un mejor político que gestor. Con la ciudad de Buenos Aires, con la ciudad más rica de la República Argentina, ha gestionado muy mal, ha gestionado mediocre. Él mismo que decía, y yo suscribo cuando era candidato, que la ciudad se podía urbanizar en 10 años, porque hoy hay 270.000 personas que viven en situación precaria en la ciudad de Buenos Aires, pero este número es un 50% mayor al que era cuando asumió él, que decía que la ciudad se podía urbanizar en 10 años. Lo único que ha hecho con la pobreza, o lo único que ha hecho con los asentamientos más complejos, es, por ejemplo, y esto lo pueden apreciar todos los que pasen por la autopista Ilia, pintar las paredes de colores, bajo la idea será que la pobreza es pintoresca, o que a lo mejor pintándola luce mejor. Entonces, ni las calles se abren, ni las cloacas, ni el agua potable se instalan, ni la infraestructura. ¿Entendés? Entonces me parece que esta ciudad tiene el triple de PBI del resto de la Argentina. Y sin embargo, el Instituto de Vivienda no construye viviendas, o las viviendas que construye son insignificantes. Y si no fuese por acción del Plan Procrear, no se avanzaría en esta materia. Entonces, aquí se ponen carteles muy grandes y muy importantes y se los deja 3 o 4 meses cuando vos haces, por ejemplo, un cantero o cuando haces un bulevar, obras con las que no estoy en desacuerdo, pero lo que señalo es que esta ciudad está para mucho más, porque tiene los recursos y porque tiene fundamentalmente el capital humano, y sin embargo hay una gestión bastante
modesta en este aspecto. Por lo tanto, creo que hay que pensar muy bien entre lo que dice el Macri candidato y mirarlo y cotejarlo con lo que hace el Macri gobernador de la ciudad. Gustavo, nos volveremos a encontrar porque las elecciones van a ser más pronto en la capital federal y vamos a hablar de otras medidas y eso. Gracias por estar. Vamos a un corte y ya estamos con los invitados. La Municipalidad de Ensenada ofrece asesoramiento gratuito a través de su Oficina de Información al Consumidor. De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Personal especializado. Atiende consultas y brinda información respecto a los derechos de los usuarios de bienes y servicios. Para más información, dirigirse al Centro de Gestión Municipal, de calle La Merced, número 491, o comunicarse al teléfono 460-1400, interno 279. El servicio de información al consumidor también es parte de la gestión. Y recuerde que informarse es defender sus derechos. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Vacunemos a nuestros niños hasta el 31 de octubre en todos los hospitales y centros de salud. Campaña de refuerzo para niños de 1 a 4 años para inmunizar contra la rubiola, el sarampión y la polio. Las vacunas ayudan a nuestros niños a que crezcan sanos. Cualquier duda, consulta con el pediatra o dirigite a la unidad sanitaria más cercana. Informa Secretaría de Salud Pública, Dirección de Medicina Preventiva, teléfono 4-716-6819. Municipalidad de 3 de Febrero, Intendencia Hugo Curto. Bueno, nos encontramos acá con dos analistas y politicólogos, con Raúl Aragón y con Carlos De Angelis. Vamos a hablar un poco, gracias por venir a ambos, vamos a hablar un poco de los candidatos, de algunos números, y de tanto del oficialismo como oposición. Pero antes me gustaría preguntarles si el caso Nisman ha influenciado para mejor o para peor tanto al oficialismo o a la oposición. ¿Vos, Raúl? Yo creo que ha tenido efectos varios. Al oficialismo básicamente le complicó un poco la imagen a Cristina, perdió algunos puntos de imagen positiva, no demasiados, pero perdió algunos puntos de imagen positiva. Algunos colegas dicen que perdió muchos. Yo tengo que bajó, pero no tanto. Es lógico. Complicó también la figura de Daniel Scioli, ha perdido algunos puntos de intención de voto. No es fácil decir que la baja de intención de voto de Scioli es únicamente por el caso Nisman. Es muy... en sociología vos no podés... nunca hay una sola causa para las cosas. Entonces habría que aislar todos los otros factores que hacen subir o bajar la candidatura de Scioli y poder tomar el efecto del caso Nisman aislado. Es muy difícil técnicamente hacer eso, pero indudablemente algo le afectó, ha perdido 2 o 3 puntos. Y uno tiende a interpretar que es consecuencia de pertenecer a un oficialismo donde el caso Nisman tuvo algún efecto negativo. Carlos, ¿y a vos cómo viste el caso Nisman, tanto para la oposición como para el oficialismo? Sí, el caso Nisman obviamente ya hace más de un mes, pero tuvo varios efectos. Uno en términos de opinión pública, la sorpresa y la incertidumbre que causó. Hay que pensar que en el hombre común mucha gente se despertó sabiendo que existen los fiscales, se enteró que existían los servicios de inteligencia, que había algo que era OJ que interceptaba el teléfono. O sea, fue muchos elementos que fueron muy sorprendentes para el hombre común. Una denuncia a los 3 días muerto el fiscal, una cosa. Una denuncia, además, la serie de actores que fueron circulando con versiones contrapuestas, operaciones políticas insólitas. Pongo un ejemplo simplemente para graficar. Se decía había 900 CDs o 900 horas de grabaciones.
todo lo que se escuchó fueron 10 minutos de Delía, o 5 minutos de Delía, digamos. Son todos elementos que se fueron incorporando y que causó mucho impacto. Eso fuera de duda. ¿Cómo? Impactó en Cristina. Bajó algunos puntos. Lo que pasa es que creo que el impacto fue mayor en Scioli, por dos razones. Una, la principal, es cada punto de Scioli vale oro. Digamos, no es lo mismo. Cristina ya está curtida en estas lides. Este año termina su gobierno. Ha tenido subidas y bajadas. En cambio, Scioli está compitiendo muy fuertemente con, no dos candidatos, tres. Con Massa, con Macri y con Randazzo, que viene lentamente como un Pac-Man comiéndole el electorado. Entonces, ese punto, además yo lo vi a Scioli, fue al espacio Clarín, puso la provincia pipí cupú para recibir a millones de turistas, pasa lo de Nisman, la campaña queda congelada, todo su esfuerzo queda como en el aire. Pero ya vamos a volver a Scioli. ¿Vos cómo ves? Empecemos por el oficialismo. Él ya un poco empezó a hablar de Scioli. ¿Vos cómo ves a Randazzo, a Scioli? ¿Vos pensás que va a haber una fórmula de consenso, que va a haber pasos? ¿Cuál es tu sensación? No, la sensación que tengo, y por algunos indicios que uno ve, es que creo que claramente, primero, el candidato de Cristina es Macri. El candidato de Cristina... ¿Vos querés decir que Cristina quiere que pierda el Frente para la Victoria? Sí. Quiere que pierda el Frente para la Victoria, o sea, quiere que pierda, pero que no pierda tanto. O sea, ella quiere tener un bloque de legisladores propios, quiere un Macri debilitado con una situación económica compleja de manejar y necesita terminar su mandato manteniendo este nivel de consumo. Y esa es parecería ser que la gran Menem 99, donde Menem jugó a que no fuera Duhalde, sino que fuera de la Rúa, y no le salió, pero hay una diferencia. Menem se fue con 25% de desocupación. Cristina se va con muy poca desocupación y manteniendo el nivel de consumo. Eso va a contrastar con la crisis que va a tener, casi seguramente, las dificultades que va a tener el próximo gobierno. Entonces, el candidato de Cristina es Macri, excepto que en primera vuelta ella tiene que colocar suficientes candidatos, suficientes diputados y senadores nacionales para tener una fuerza política propia durante el próximo periodo de mandato. Y esto complejiza mucho la situación de Scioli. Y la de ella también, porque en realidad Scioli haría mejor elección en la primera vuelta que Randazzo. Pero si ella lo bendice a Randazzo, entonces metería menos legisladores en la primera vuelta, con lo cual no está muy claro qué es lo que va a hacer ahí. De hecho, ha dado señales clarísimas de una bendición a Randazzo y no a Scioli. A Scioli le pega cada vez que puede y a Randazzo lo ensalza cada vez que puede. O sea que esto está bastante claro, que su preferencia es Randazzo. Hasta dónde la va a llevar es difícil saber, ¿no? Vamos a 2 títulos y ya la misma pregunta para Carlos. Ya volvemos.